Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de la serie Análisis Numérico. Hoy vamos a platicar sobre el tema de la representación de números en la computadora. Y esto con el objeto de conocer cómo es que nuestros equipos de cómputo extienden sus capacidades de representación numérica. Para ello tenemos contemplada la siguiente agenda para el día de hoy. Primero, vamos a presentar la representación de puntos fijo y flotante. Y enseguida comprenderemos por qué las computadoras emplean una representación de punto flotante. Por último, introduciremos el concepto de normalización. Así que, comenzamos. Antes de iniciar, conviene hacer la siguiente aclaración. Cuando nosotros realizamos un cálculo o una serie de cálculos con el apoyo de una computadora, ingresamos los datos bajo un formato decimal. Esta entrada o estas entradas son convertidas por la máquina a un formato binario y las operaciones indicadas son realizadas también en binario. Finalmente se obtiene un resultado final que es convertido por la máquina a formato decimal y arrojado como salida del proceso. De manera que en un sentido estricto, nosotros deberíamos plantear estos conceptos que vamos a ver a continuación en forma binaria. Sin embargo, vamos a hacerlo en forma decimal para facilitar su comprensión. ¿De acuerdo? Así es que vamos a iniciar pues. El primer concepto clave en esto es el de la longitud de palabra, que es un número fijo que las computadoras tienen disponible para almacenar un número, un valor numérico internamente, ¿sí? Es un número de posiciones disponibles para lograr el almacenamiento. Ahora bien, es natural si nosotros deseamos ampliar la precisión que se maneja en nuestros cálculos, pues lo haremos a través de la extensión de la longitud de palabra. A mayor número de bits disponibles para este propósito, más preciso será el valor numérico que nosotros podremos manejar. Ahora bien, hay dos formas de utilizar la longitud de palabra: la representación de punto fijo y la representación de punto flotante. La representación de punto fijo, francamente, está en desuso. Muy poquitas máquinas la ocupan en la actualidad. Hablamos de máquinas de cálculo antiguas, algunas máquinas comerciales, en fin. Los dispositivos actuales no emplean esta representación, pero vale la pena reparar en qué consiste, porque ello nos permitirá valorar en su justa dimensión a la representación de punto flotante. Y pues bueno, ¿en qué consiste la representación de punto fijo? Consiste en establecer una cantidad fija de bits para representar la parte entera de un número y en otra cantidad fija para representar la parte fraccionaria correspondiente. Esto porque se asume que hipotéticamente entre estas dos partes estará fijo e inamovible el punto radix, de manera que no habrá forma de ampliar el número de espacios disponibles para la parte entera ni tampoco para la parte fraccionaria. Al sumar, por supuesto, los bits de la parte entera con los bits de la parte fraccionaria, se obtendrá la longitud de palabra. Claro, adicionalmente se puede contemplar otro bit para el signo del valor numérico en cuestión y en su totalidad los bits del signo de la parte entera y de la parte fraccionaria constituirían la longitud de palabra de una máquina que utilizara esta representación.
La representación en punto fijo no se ocupa en los dispositivos actuales porque reduce significativamente las capacidades de representación numérica de estos, como veremos a través de este sencillo ejemplo. En los libros de texto, los ejemplos suelen presentarse con longitudes de palabra de 16, 32 o 64 bits. Esto último porque los dispositivos en la actualidad pues manejan esta longitud de palabra. Nosotros nos abocaremos a manejar ejemplos pequeñitos, toda vez que estos pueden extenderse sin dificultad a 16, 32 o 64 bits, ¿de acuerdo? Así que supondremos que manejamos una máquina hipotética como esta, con una longitud de palabra de 8 bits, el primero reservado para el signo, los siguientes 3 reservados para la parte entera del valor numérico en cuestión y los últimos 4 reservados para la parte fraccionaria. En tal caso, los números positivos más grande y más chico que se pueden representar en esta máquina hipotética son estos que aparecen a continuación y definitivamente cuando realizamos cálculos numéricos, pues necesitamos trabajar con números mucho más grandes o mucho más chicos, ¿cierto? De manera que como el punto radix está fijo y no se mueve, pues estamos atrapados en nuestras posibilidades de representación. Esta máquina definitivamente no nos permitiría hacer muchos cálculos. Ahora bien, fíjense en un aspecto importante. Pese a que se dispone de 7 bits, no es posible representar ni a este número ni a este otro. De manera que, pese a que se tiene una longitud de palabra adecuada, las capacidades de representación se ven significativamente disminuidas en esta máquina hipotética por la fijación del punto radix. Así es que conviene encontrar una variante para representar más valores numéricos con el mismo número de bits, ¿correcto? Y para ello tenemos, gracias a Dios, a la representación de punto flotante. La representación de punto flotante surge precisamente con la idea de evitar en lo posible desperdiciar espacio de almacenamiento, como ocurre en el caso de la representación en punto fijo. ¿En qué consiste la representación de punto flotante? Bueno, está hecha a mano de la notación científica para almacenar el valor numérico en cuestión, ya que en esta la posición del punto radix con respecto al primer dígito de un número se expresa por medio de un exponente. Así, un número X, un número real, se puede representar de este modo, ¿sí? A partir de un producto donde A se asume fraccionario porque en valor absoluto es menor a 1, B es un número natural y T es un número entero, ¿de acuerdo? D es la base del sistema de numeración, T es un exponente, esa es la razón por la cual es un entero, ya que puede adoptar el signo positivo o negativo, y T es un exponente llamado, en este contexto, característica. Finalmente, A se denomina la mantisa. Y la mantisa nos permite observar las cifras significativas del valor numérico en cuestión. Ahora bien, si
Adicionalmente, el valor absoluto de la mantisa es mayor o igual a b a la menos 1, tendremos pues que el primer dígito después del punto radix en esta representación será distinto de 0. Y en tal caso se dice que la representación es además normalizada. La normalización persigue todavía ampliar más las capacidades de representación de una máquina bajo una longitud de palabra dada, como veremos en el siguiente ejemplo. Vamos a continuar con nuestro ejemplo hipotético con una longitud de palabra de 8 bits, con el primero reservado para el signo, los siguientes 3 ahora para la característica y los últimos 4 ahora para la mantisa. Adoptaremos, como decíamos en principio, una base b igual con 10. Si nosotros tratáramos de representar al número 5420 bajo la representación de punto flotante, podríamos hacerlo de estas dos formas que vemos en pantalla. La primera de ellas con normalización y la segunda sin ella. Por supuesto, estas dos formas son, en un sentido matemático, totalmente equivalentes. Solo que la primera está normalizada y la segunda no. ¿Por qué? Porque en el primer caso el dígito a la derecha del radix es distinto de 0. Es un 5 y por lo tanto la representación está normalizada. Y en cambio, en el segundo caso, el primer bit a la derecha del punto radix es igual con 0 y por lo tanto no se cuenta con una normalización. Notemos que en ambos casos la mantisa satisface ser estrictamente menor a 1. Esto es, no se vale expresar al número en cuestión, en este caso el 5420, con parte entera distinta de 0. ¿Sí? Si esto ocurriera, pues definitivamente no estamos hablando de una representación en punto flotante. ¿Cómo queda la secuencia de bits entonces en nuestra máquina hipotética? Pues bueno, con normalización queda así porque en este caso el exponente es 4, está ubicado aquí dentro de los primeros 3 bits para la característica y los demás son rellenados con 0 a la izquierda. En tanto que la mantisa es indicada en los últimos 4 bits. La secuencia correspondiente para el caso no normalizado se aprecia a continuación. Es la misma idea, ubicamos la característica dentro de los 3 bits contemplados para ello y la mantisa en los últimos 4 de la longitud de palabra. Ahora bien, ¿por qué se adopta la normalización como deseable? Bueno, pues porque chequen qué hubiera pasado si el número no hubiera sido 5420, sino 5421. Bajo normalización, este número hubiera podido indicarse bajo esta longitud de palabras sin ninguna dificultad, en tanto que sin normalización se habría perdido precisión. ¿Por qué? Porque el 1 correspondiente a las unidades no habría sido representado pese a que se tiene un número de bits disponible para ello, ¿cierto? Así que espero que les haya quedado claro el concepto de normalización y las formas de representación
de puntos fijo y flotante.